el único hijo obediente es Cristo. ¿Se acuerdan de eso? Y que era imposible que yo pudiera ser obediente si no era Cristo en nosotros el que obedecía. Bueno, adivine qué enseñaron en la ELA. La ELA se trataba acerca de la obediencia del Hijo. Uno de los temas era la obediencia del Hijo, afirmando todo lo que habíamos enseñado y sumándole a eso. Así que ahí estaba yo, me faltaban manos para anotar, pero dentro de lo que enseñamos voy a nombrar algunos aspectos, ¿sí? No voy a repasar lo que ya dije, pero usted ya lo sabe. Sí quiero leer Génesis 3:1, Hebreos 5:8 y también vamos a leer Lucas 15:11. Usted dice que tantos pasajes para una reflexión. Bueno, pero es que vamos a tomar los tres. Lo pongo en contexto. Génesis 3:1 es Satanás en forma de serpiente tentando a Eva para que Eva desobedezca al Señor. ¿Sí? Ya está en el contexto, así que leemos. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Acá está Satanás, la serpiente, hablándole a la mujer. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Mire la pregunta. ¿Y la mujer qué dijo? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Más, siguiente versículo. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y mire lo que responde la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el fruto era codiciable y tomó de él y comió de él. Bueno, ahora quiero que memorice esto o lo anote. Es imposible no tener obediencia. ¿Escuchó eso? Anótelo, memorícelo, grábeselo en su cabeza. Es imposible no tener obediencia. En todo caso, obedezco a alguien y desobedezco a alguien, pero todos tenemos obediencia. Entonces, nuestra obediencia se va a repartir en tres ámbitos. El primero, obedecerme a mí mismo. Esa es una obediencia que obedece al humanismo. Todo lo que tiene que ver con Adán, todo lo que tiene que ver con el ser humano. Me obedezco a mí mismo, son mis propios criterios, es mi propia forma de pensar. Yo me obedezco a mí mismo. Ahora, ¿hay desobediencia en mí? ¿Por qué amén? ¿Hay desobediencia en mí? No. Estoy obedeciendo, pero me obedezco a mí mismo. No hay desobediencia. En todo caso, no estoy obedeciendo a Dios, pero sí obedezco. Solo que mi obediencia no está enfocada correctamente. Entonces, nadie puede no tener obediencia. Solo que enfoca su obediencia, y ahí donde yo enfoco mi obediencia es, sí tengo obediencia, solo que no obedezco a Dios, no obedezco a la Biblia, no obedezco a nadie más que a mí. Tengo obediencia. Entonces, usted no tiene desobediencia. Usted lo que puede llegar a tener, si la palabra hoy nos confirma, es una obediencia mal enfocada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces usted no diga, yo no tengo desobediencia. Y tampoco diga, yo no puedo obedecer. Sí, obedece. Solo que a veces lo hacemos inconsciente. Terminamos obedeciendo inconscientemente. ¿Qué hizo Eva?
¿Tenía obediencia Eva o no? ¿Hizo caso o no? Sí, ¿a quién? A la serpiente. Tenía obediencia, solo que no enfocó su obediencia en Dios. Ese es el punto, que todos tenemos obediencia, pero no todos obedecemos lo mismo. Entonces el punto es que todos debiéramos encontrar el enfoque en un solo punto, que es Cristo, y todos debiéramos expresar y manifestar la obediencia del Hijo. Ahora, ¿por qué nosotros pensamos que Jesús no tenía desobediencia? Jesús tenía desobediencia, pero su desobediencia Él la enfocó hacia Satanás, hacia el pecado, hacia la tentación. Él no obedeció al diablo, no obedeció al pecado, no obedeció a su naturaleza adámica. Entonces sí tenía desobediencia. Enfocó toda su obediencia en el Padre. La Biblia dice: por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ese es el segundo versículo, Hebreos 5:8. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cuál obediencia aprendió? Si él fue obediente en todo. La de poder enfocarse únicamente en agradar al Padre, obedecer al Padre. Entonces, ¿qué hizo eso? Lo llevó a él a desobedecer al pecado, a la tentación, a la religiosidad, al diablo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, dígame sí o no, o dígame algo, porque parece que estoy solo acá. Bueno, Lucas 15:11. Acá lo va a entender también. También dijo un hombre, Jesús está hablando, dice: un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a unos de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Noten ustedes cómo asume su desobediencia, su pecado. No hice las cosas bien. Versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y aun cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Bueno, usted sabe la historia del hijo pródigo. Ahora, en la primera desobediencia que leímos, la serpiente seduce los sentidos de Eva. Son los sentidos seducidos. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia: yo me temo que ustedes sean seducidos así como Eva fue seducida, y ustedes sean extraviados de su sincera fidelidad a Cristo. Entonces, hay una desobediencia a Dios que tiene que ver con la seducción de los sentidos, donde yo termino obedeciendo a lo que me seduce y por consecuencia desobedezco la voz de Dios y todo lo demás. Obedezco a mis debilidades, obedezco a lo que seduce mis flaquezas y mis debilidades. En la segunda desobediencia, la del hijo menor, el hijo pródigo, él obedece a sus propios criterios, a su propio razonamiento. Aquí tenemos
la desobediencia que es enfocada en el humanismo. Por eso usted puede obedecer al humanismo, usted puede obedecer a Dios o puede obedecer al diablo. Son los tres ámbitos que hay donde nuestra obediencia se rinde. O rindo la obediencia a Dios, o rindo la obediencia en mí mismo, mis propios razonamientos y criterios. Ahí estoy obedeciendo el humanismo. O rindo mi obediencia a Satanás, a todo lo que tiene que ver con las trampas y la serpiente hablándome al oído. ¿Se entiende? Son tres ámbitos, no hay más. Tu obediencia y mi obediencia está en alguno de estos tres ámbitos. Y algunos hasta podemos estar repartidos. Una parte obedezco a Dios y una parte me obedezco a mí mismo. No al diablo, porque ya estaríamos en el horno o estaríamos alquilando una cabaña con una ventana hacia el lago de fuego. No sería muy cómodo. Pero entonces no obedecemos a Satanás, pero sí estamos peleando entre que obedezco mi naturaleza humana y obedezco la palabra, a Dios. Esa es nuestra lucha. Ahí estamos nosotros en plena batalla. Ahora, en la segunda desobediencia, la de el pródigo, noten ustedes que él le dice al padre: dame lo que a mí me corresponde. O sea, en su sentido de justicia, él dice: yo me obedezco a este criterio y a este sentido, a mí me corresponde esto. Es como cuando alguien dice: es mi derecho, me corresponde el reconocimiento. ¿Sabe cuál fue el gran problema del hijo pródigo, del menor? Que todo lo que él buscaba en cuanto a obediencia tenía que ver con sí mismo, consigo mismo, su felicidad, su necesidad, sus sueños, lo que a él le correspondía. Ojo, porque nuestra obediencia muchas veces está enfocada en eso, lo que a mí me conviene. Entonces buscamos a Dios porque tengo una necesidad y me conviene que Dios me responda. Entonces mi obediencia está a un Dios que responde necesidades. Quiero ser feliz y quiero que Dios me abra las puertas para que yo vaya a donde mi felicidad sea plena. Entonces, Dios, dame un trabajo que a mí me haga feliz, dame una casa donde yo sea feliz, dame unas finanzas que a mí me hagan deleitarme en felicidad. Hermanos, y ese egoísmo nos hace obedecer a conveniencia. O sea, el pródigo dice: a mí me corresponde esto, dámelo, es mi derecho. ¿Y el padre qué dice? No, no te lo voy a dar. No, el padre se lo dio. Pero el gran problema fue que en ese tipo de obediencia que está enfocada en nosotros mismos, en los sueños, en la felicidad y en mí mismo, en mi necesidad, lamentablemente no dura mucho. ¿Por qué? Porque se malgastó todo. Y una vez que se malgastó todo, tuvo que entender que era pasajero todo lo que él había pensado, todo su criterio, todo lo que él pensaba que era justo, todo lo que a él le correspondía, no le duró para siempre. Se le terminó. Y cuando se le terminó, dijo: en la casa de mi padre hasta los criados tienen abundancia de pan, y yo soy hijo. Pero el gran problema es que soy un hijo que piensa en su propia felicidad y no en la felicidad del Padre. ¿Cuál es la diferencia de la obediencia de Jesús? Que Él no pensaba en sí mismo, Él pensaba en hacer feliz al Padre. Si Él hubiera pensado en sí mismo, no hubiera ido a la cruz para que hagan pedazos su cuerpo. Si Él hubiera pensado en sí mismo, no hubiera hecho muchas cosas de las que hizo. Sin embargo, Él pensaba en la felicidad del Padre. Entonces, ¿cómo yo sé si tengo la obediencia del Hijo?
porque no estoy pensando en mi felicidad, estoy pensando en la felicidad de Dios. No estoy pensando en mi necesidad, estoy pensando en qué es lo que Dios necesita y en lo cual yo pueda servir. ¿Se entiende? Me parece que lo desanimé a todos. ¿Cómo podemos nosotros ser obedientes a nosotros mismos buscando lo nuestro? O sea, tengo un Dios que es el pibe de los mandados, que tiene que hacerme caso en todo lo que yo le digo. Dios, dame esto, dame lo otro, anda por acá, anda por allá. Hermanos, Dios no fue creado para usted, usted fue creado para Dios. Amén. Entonces, si yo fui creado para Dios, mi obediencia tiene que consistir en esto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Pregúntelo así, aunque suene como herejía, pregúntelo a usted así: ¿qué es lo que Dios necesita? Porque toda necesidad de Dios fue suplida en el Hijo, en Cristo, y Cristo está en usted. Entonces usted puede suplir absolutamente todo el deseo del corazón de Dios, porque el Hijo que está en usted es Cristo y Él es el Hijo obediente. Entonces usted, a través de Cristo, ministra el corazón del Padre. Amén. Entonces, la tercera desobediencia es la del hermano mayor. Ahora, ¿cómo se puede ser obediente en todo y desobediente hacia Dios? ¿Qué cosa? Porque mire lo que dice, si me buscas más abajo, le dice: yo te he obedecido en todo. El hermano mayor, cuando viene el pródigo y lo reciben, le hacen la fiesta, dice: qué injusto que es esto. ¿Por qué le hacen fiesta a uno que se desparramó toda la plata y se gastó todo con rameras y con esto? ¿Por qué le hacen fiesta? Estaba enojado. Mire lo que le dice el hermano mayor al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote, ¿qué dice? Desobedecido. ¿Cuánto? ¿Cuándo desobedeció? Nunca, jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Cómo se puede ser obediente en todo? ¿Cómo puede alguien decir: yo nunca te desobedecí, y estar en desobediencia? ¿Sabe por qué? Porque todo lo que él hizo, lo hizo por él mismo. O sea, el problema con esta historia, que los dos obedecen, pero se obedecen a sí mismos. Y el único que pudo reconocer que él estaba para obedecer el corazón del Padre y alegrar el corazón del Padre fue el que había fallado, el pródigo, pero no el que era perfecto en obediencia. ¿Sabe por qué? Porque esa obediencia es humana, es adámica. Y el gran problema es que dentro de las congregaciones que representan a la iglesia hay mucha gente obediente, pero obediente al legalismo, obediente a la religiosidad, obediente a la costumbre, obediente a los patrones de cultura y de conducta religiosa, pero están en desobediencia. ¿Por qué? Porque si entra un pecador ya lo están juzgando, porque piensan que ellos por lo que hacen se van a salvar y los demás se van a ir al infierno. Entonces este que era obediente en todo ni siquiera tenía amor para recibir a su hermano que había fallado y ahora se estaba arrepintiendo. Esa obediencia, ese tipo de obediencia delante de Dios te hace desobediente. Por eso muchos le dirán al Señor: en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre, ¿qué más? Echamos afuera a los demonios. Y uno dice: wow, qué tremenda gente, obedientes de manera tremenda. Y el Padre, ¿qué le va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque se puede
ser obediente en todo lo que hay que hacer y ser desobediente hacia el corazón del Padre. Entonces acá no se trata de reglas y de normas religiosas. Acá se trata de que yo estoy rendido en mi obediencia a que el Padre haga su voluntad. Entonces no es mi voluntad, tampoco es la voluntad del diablo, es la voluntad del Padre. Y si el Padre quiere recibir a los peores pecadores, yo me alegro porque mi corazón está conectado con la voluntad del Padre. No es lo que a mí me hace sentir bien, ni lo que a mí me da felicidad, ni lo que yo necesito. Es lo que el Padre determina. Hermanos, somos tan religiosos. Yo viendo esto me siento tan religioso. Porque quiero obedecer a patrones religiosos sin entender el corazón del Padre. Entonces de repente soy como el hermano mayor. Yo te obedecí en todo. No te desobedecí jamás, nunca te desobedecí. Y el Padre diciendo, pero no entendés mi corazón. Entonces, ¿cómo es posible que nuestra obediencia pueda enfocarse en cosas que no sean el corazón del Padre? Adán y Eva no fueron creados desobedientes. Ellos fueron creados obedientes, pero ellos enfocaron su obediencia en la serpiente. Eva en la serpiente, Adán en Eva. Y tanto Eva como Adán desobedecieron a Dios. El pródigo, según su razonamiento y su criterio. Bueno, miren, los voy a dejar descansar. Punto 1, 2 y 3. Obedecer al humanismo. ¿En qué consiste? Número 1. Construir criterios de razonamientos. ¿Cuándo yo estoy obedeciendo al humanismo? Cuando obedezco a lo que a mí me parece. No es lo que la Biblia dice, ni lo que dice Dios, ni lo que me dijo el profeta. Es lo que yo pienso. Ese está obedeciendo al humanismo. Cuando yo digo, yo pienso, a mí me parece, yo opino, me estoy obedeciendo a mí mismo. Y lo estoy declarando. A mí me parece. ¿Ha escuchado eso? Mira, cada vez que yo digo a mí me parece, el Señor me dice, a ver, ¿te vas a obedecer a vos mismo? Bueno, segundo punto de obedecer al humanismo. Según el estado de ánimo. Soy obediente cuando estoy motivado, me vuelvo desobediente cuando estoy desmotivado. Entonces, es según el estado de mi alma. Si yo soy obediente únicamente cuando estoy feliz y contento, y soy desobediente cuando estoy desanimado, triste, con las pruebas, con las luchas, con esto y con lo otro, entonces obedezco al humanismo, obedezco a mi humanidad, a mi alma. Me gobierna un alma que si está contenta, estoy bien, y si el alma está triste, soy el peor desobediente. Entonces, toda persona que obedece sus propios criterios es alguien que obedece al humanismo. Toda persona que obedece según su estado de ánimo es alguien que obedece al humanismo. Depende de su alma, de su humanidad. En esto también entra el conocimiento. En esto también entra el nivel intelectual. Cuando hay gente que sabe mucha Biblia, se obedece a sí mismo por lo que sabe. Entonces no tienen un espíritu enseñable, no te aceptan una corrección o una enseñanza o guiarlos. ¿Por qué? Porque al tener tan lleno de conocimiento la mente, solo se obedecen a su propio conocimiento. ¿Se entiende? Eso es obedecer humanismo.
Y el tercer punto de esto es que tienen una reacción en orfandad. Y yo creo que en lo que resta de este año y lo que viene del 2025, vamos a hablar acerca de la orfandad. Me di cuenta que tengo muchas reacciones de huérfano en la ELA. Y no me da problema decirlo. ¿Por qué? Porque son sin que uno se dé cuenta. Por ejemplo, ¿cuántos se han preocupado por algún problema y se han desesperado por algún problema? Levante la mano, aunque no quiera hacerse cargo. Que usted se desesperó, se asustó, entró en pánico por un problema. Esa es una actitud de un huérfano. Porque en la identidad de hijo, esa persona sabe que tiene un padre que le ha suplido todo y que no lo va a abandonar. Pero vean, entonces tenemos esas reacciones que son creer en el humanismo, confiar en el humanismo, obedecer al humanismo, y más de una vez hemos hecho reclamos de huérfanos porque no nos damos cuenta que tenemos un padre. Por eso el pródigo dice: dame lo que a mí me corresponde. O sea, no me importa el corazón del padre, me importa lo mío. Estoy acá y te creo para tener beneficios, si no, ¿de qué me sirve la fe? Eso es de huérfano. ¿Usted pensaba que iba a hablar de avivamiento? Hermanos, si nosotros enfocamos nuestra obediencia, vamos a cerrar el mejor año de nuestras vidas y vamos a entrar al mejor año de nuestras vidas porque vamos a tener una obediencia enfocada correctamente, y eso, hermanos, eso enamora el corazón de Dios. Y el corazón de Dios, enamorado de la obediencia del Hijo, que es Cristo, hermanos, usted no necesita pedirle nada. Todo es suplido en el Hijo. Por eso Jesús dijo: vuestro Padre sabe de que ustedes tienen necesidad, pero no se enfoquen en eso. Busquen primeramente el reino de Dios, porque todo lo demás será añadido. Si ustedes son gente mala y le saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cómo vuestro Padre que está en los cielos no les va a dar a ustedes las buenas cosas? Todas las cosas. Pero ¿qué pasa? Si yo me enfoco en mi necesidad, tengo mentalidad de huérfano. Por eso hay tanta orfandad en la humanidad, porque hay mucha gente que no sabe que tiene un padre. Interesante, ¿no? Porque a todo lo que creo voy a obedecer. Y si creo que soy huérfano, mi obediencia está sujeta a una identidad incorrecta, que no es la identidad de hijo. Entonces no me conduzco como un hijo de Dios, me conduzco como un huérfano, autónomo, independiente, que no le interesa el corazón del Padre, sino su propio corazón. Número 2, el punto 2. Obedecer al diablo. ¿De qué se trata? Falsas doctrinas. La Biblia habla de doctrinas de demonios. Entonces toda persona que obedece una falsa doctrina está obedeciendo al diablo. Toda persona que obedece doctrinas de demonios está obedeciendo al diablo. ¿Qué más? La obediencia muchas veces al diablo viene cuando él logra desanimarnos con palabras, con frases, con razonamientos. Y es la misma serpiente que le habló a Eva, hablándonos a nosotros, y nosotros decimos: ¿sabes qué? Tenés razón, diablo, voy a mandar todo a freír churro y me dejo de joder con la iglesia y con Dios y con todos los santos y me dedico a mí para ser feliz yo. Eso es orfandad pura y obediencia a Satanás. Si alguien
quiere dedicarse a sí mismo para ser feliz, es orfandad y una felicidad que va a ser muy pasajera. Usted nunca va a ser feliz fuera de Dios, porque fue creado para recibir plenitud en Dios. Desde que Él te creó, Él tenía un plan: darte toda la plenitud en el Hijo, en Cristo. Recibiste a Cristo, recibiste toda la plenitud. ¿Y por qué sentimos necesidades? ¿Y por qué obedecemos a la serpiente cuando nos hace ver lo que necesitamos? Vos no podés, vos no vas a llegar, con vos no va a funcionar. Esas son excelentes frases de la serpiente hablándonos al oído, y nosotros, y tenés razón, Satan, me tengo que dedicar a otra cosa. Y terminamos obedeciendo a la serpiente. Y otra cosa que tiene que ver, otro punto con la obediencia a Satanás, es la seducción y el pecado. Cuando sé lo que no tengo que hacer y lo hago, estoy obedeciendo no solo a mi naturaleza humana, sino al que pone las trampas, al que está maquinando cómo desviarte de la voluntad de Dios. La Biblia dice que sin Cristo estábamos muertos en delitos y en pecados, ¿verdad? Ahora, si estamos en Cristo, no podemos seguir muertos en delitos y en pecados. Entonces estamos mal enfocando la obediencia. Tengo enfocada la obediencia en mis debilidades y en aquel que me pone las trampas, y termino obedeciendo a ese que me pone el lazo. La Biblia dice: Él te librará del lazo del cazador. Pero hay gente que ni le esquiva el lazo. Sabe dónde está y ahí va derechito, atrape nomás a un cazador. Hermanos, necesitamos nosotros enfocar la obediencia. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Y la obediencia a Dios, el tercer punto. La obediencia a Dios tiene que ver con, número uno, tomamos el testimonio de las Escrituras. Eso significa que cuando usted tiene la posibilidad de leer la Biblia, las Escrituras, usted tiene la posibilidad de encontrarse con el testimonio de Dios. ¿Sí? Ese testimonio, usted ya sabe, es la palabra escrita, que es el logos, la palabra rema, que es la revelación. Pero eso es lo que se convierte en un arma en usted para que usted someta toda su obediencia a la palabra. La Biblia dice que el Verbo se hizo carne, hablando de Jesús. Entonces, la palabra se encarnó, se vino a vivir en un ser humano llamado Jesús. Entonces, esa palabra ahora está viviendo en usted. Jesús, el que vive en usted, es el Verbo. Él es la palabra. Entonces, yo tengo la palabra viva, usted tiene la palabra viva, porque Cristo está en usted. ¿Dónde encuentro el testimonio? En la Biblia. Por eso Pedro dice: tenemos la profecía mayor, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo enfocar mi obediencia? Tengo que tener lectura bíblica para saber que de ahí voy a encontrar el testimonio de la palabra, la revelación de la palabra, para obedecer a Dios. Si yo no puedo obedecer lo que está en la Biblia, entonces o estoy obedeciendo al humanismo o estoy obedeciendo a Satanás. ¿Se entiende? Ok. El segundo punto de obedecer a Dios es porque escuchamos la voz del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cómo yo me aseguro que estoy obedeciendo a Dios? Porque escucho la voz del Espíritu Santo. Y al escuchar la voz del Espíritu Santo en comunión con Él, entonces mi obediencia comienza a rendirse a Dios. Ya no obedezco a Satanás ni a ninguna de sus estrategias. Ya no me obedezco a mí mismo, ni a mi alma, ni a mi conocimiento, ni a mi ego, ni a nada de lo mío. Estoy obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque escucho al Espíritu Santo para saber qué es lo que Dios quiere. ¿Sí?
Y el tercer punto de obedecer a Dios es porque expresamos la obediencia del Hijo. Y yo creo que ahí se encierra absolutamente todo lo que es obediencia perfecta. ¿Sabía usted que su obediencia puede ser perfecta? El apóstol Pablo dice: castigando toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Como la obediencia de Cristo es perfecta y está en usted, entonces la obediencia del Hijo castiga la desobediencia. Cuando viene la obediencia del Hijo a mí, castiga toda mi desobediencia. Entonces yo ya no estoy en desobediencia hacia Dios. Ya no voy a obedecer ni a la serpiente, que es el diablo, ni a mi propio criterio, ni a mi propia mente, sino que tenemos la mente de Cristo. Y como tenemos la mente de Cristo, no puedo obedecer a esta mente humana, inestable, carnal, que se cansa, que puede estar hastiada. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que estoy operando en la obediencia del Hijo? Porque no me fastidia servir a los hermanos. El día que usted dice: y otra vez la iglesia me tiene re cansado, me tiene re esto y re lo otro, es porque usted no está en la obediencia del Hijo. Usted está obedeciendo en sus propias fuerzas, y como esas fuerzas son pasajeras y limitadas, no te alcanzaron, se te fueron. Por eso es que renegamos. Cuando yo reniego a decir otra vez a la iglesia y ya estoy cansado y esto y lo otro, es porque estoy sirviendo en mis propias fuerzas y no en la obediencia del Hijo. Estoy obedeciendo en mi obligación del deber, pero eso no sirve. Al hermano mayor no le sirvió obedecer por la obligación del deber. Lo que sirve es obedecer por amor. Obedezco porque amo, estoy acá porque amo, sirvo porque amo, trabajo porque amo, hago lo que hago para Dios porque amo el corazón del Padre, la voluntad del Padre. Y Él, en su misteriosa voluntad, quiso que alguien como yo trabaje para Él, expresando al Hijo. Entonces, hermanos, tenemos que amar lo que hacemos. Esa es la obediencia del Hijo. El hacer tu voluntad es mi felicidad. Hacer tu voluntad es mi beneplácito. Hacer tu voluntad es mi placer. Hacer tu voluntad me hace feliz. Eso decía Jesús. Eso decía Jesús del Padre. Entonces, si está la obediencia del Hijo en mí, voy a ser feliz haciendo la voluntad, no renegando. Bueno, espero que me siga queriendo después de este mensaje. Entonces, el tercer punto de obedecer a Dios es que expresamos la obediencia del Hijo. Estoy acá para obedecer la voluntad del Padre. Mire, hermanos, Jesús tenía entre 8 y 12 años y estaba en el templo, y su madre lo perdió y estuvo 3 días extraviado de los padres. Cuando la madre lo encuentra, le dice esto: escuche, hijo, ¿por qué nos has desobedecido? Mire la frase: nos has desobedecido. ¿Por qué nos hiciste esto?, dice Reina y Valera. Pero la frase es: ¿por qué nos desobedeciste? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Por qué me buscabais? ¿Acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?
O sea, yo nací para obedecer al Padre. Mi obediencia al Padre está por encima de mi obediencia a ustedes, seres humanos llamados padres. Ahora, ¿Jesús era desobediente a los padres? No. Pero en una cuestión de enfoque, Él sabía que tenía que estar allí porque Él nació para obedecer al Padre. Cuando ya el Señor es grande, tiene más de 30 años y tiene discípulos, está enseñando, y viene María y los hermanos de Jesús y los llaman a Jesús, le dicen: tu mamá y tus hermanos están acá, ¿podés atenderlos? Y el Señor estaba ministrando el corazón del Padre y Él dice: ¿quién es mi mamá y mis hermanos? He aquí mi mamá y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mi mamá y mis hermanos. Esas son mi familia, los que tienen la obediencia que yo tengo. Entonces cualquiera no es hermano de Jesús, sino el que tiene la obediencia que Jesús tiene. Bueno, póngase en pie. Ya pasó la tortura. Ahora, ¿cómo se hace con un mensaje o una reflexión? No sé cuánto prediqué. Que te destruye tanto los conceptos de obediencia. Es una cosa tremenda que parece tan inalcanzable y a la vez es tan cercano y tan sencillo. Todo tiene que ver con renuncia. Todo tiene que ver con ir a la cruz y morir a nosotros mismos. Todo tiene que ver con que ya no vivo yo y que sea Cristo el que vive en mí. Entonces, le dejo tarea hasta el... ¿Cuándo volvemos? El jueves. Le dejo tarea hasta el jueves. Y hasta el sábado que volvemos a predicar. Tome un lápiz y un papel y véase usted mismo como en un espejo en la palabra. ¿Cuál es el enfoque de su obediencia? Porque ahí usted se va a dar cuenta que hay un porcentaje mínimo de la obediencia de Cristo en nosotros. Hay un porcentaje más grande que es la obediencia a nuestra humanidad por las necesidades, por los criterios, por el estado anímico y por un montón de cosas, pero nos obedecemos más a nosotros mismos que a Dios. Y en una tercera parte hasta vamos a encontrar obediencia a la serpiente. Y si no fuera así, el apóstol Pablo no le hubiera advertido a la iglesia: tengan cuidado, no se extravíen de su sincera fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque puedo ser fiel sin ser sincero. Puedo ser obediente sin ser sincero. Puedo obedecer por costumbre, por religión, por lo que sea, pero no es una sincera fidelidad. La única que el Padre ve como sincera y verdadera es la obediencia del Hijo en nosotros. Entonces vuelvo a repetir lo que prediqué antes de ir a Córdoba. El único ser obediente es Cristo Jesús. ¿Y cómo yo puedo expresar al Hijo obediente? Renunciando a la obediencia, a la humanidad que poseo, y renunciando a la obediencia a la serpiente que continuamente me está seduciendo y tentando. Amén. Sencillo, ¿no? Póngale la mano en el hombro a su hermano ahí, vamos a orar. Señor, nosotros sabemos que tú estás en nuestro corazón.
Creemos en ti y sabemos que nos has dado la obediencia del Hijo, la mente del Hijo, nos has dado la naturaleza del Hijo. Pero necesitamos enfocar nuestra fe para que nuestra obediencia, Señor, sea correcta. Yo sé que un mensaje como este nos tiene que hacer reflexionar si estamos obedeciendo a un hombre, a un pastor, o si estamos obedeciendo a una religión, si estamos obedeciendo a una doctrina, o si verdaderamente estamos expresando la obediencia del Hijo, que es Cristo en nosotros. Porque en eso será visto el propósito. Todas las personas que están aquí presentes y aún los que van a mirar a través de las redes, Señor, la enseñanza, en ellos tú cumplirás el propósito a través de la obediencia del Hijo. Es la obediencia de Cristo la que trajo salvación para toda la humanidad. Y es nuestra voluntad rendida la que hace que seamos obedientes como Cristo. Aquel que fue obediente en todo hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, sabemos que esta es una palabra para nosotros. Oro, Señor, para que si alguno de mis hermanos en este tiempo ha tenido alguna reacción de orfandad, pensando que tú lo has abandonado, o que estás solo, o que no tiene respuesta, Padre, quiero declarar en el nombre de Jesucristo que la naturaleza del Hijo le trae respuesta a estos mis hermanos. En el nombre de Jesús declaro sanidad en contra de todo espíritu de enfermedad. Declaro provisión en contra de todo espíritu de escasez. Declaro libertad en contra de todo espíritu de prisión, de todo espíritu de cadena, atadura, brujería, hechicería, curanderismo. Padre, declaro libertad en contra de todo espíritu del diablo. Y Señor, por causa de la naturaleza del Hijo, declaro que mis hermanos experimentan libertad plena. Señor, experimentan plenitud en todas las áreas de su vida, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Señor, que la plenitud de Cristo, Señor, los alcance en todo, porque tú nos has dado al Hijo y en el Hijo nos has dado todas las cosas. Por eso declaro sanidad, liberación, porque el Hijo en nosotros va a provocar, Señor, que ellos sepan que son hijos y no son huérfanos. Padre, gracias por habernos hecho hijos y habernos adoptado para que Cristo sea expresado en nosotros. Te honramos, Señor, te bendecimos y te damos gloria por siempre, para siempre, en el nombre de Jesucristo. Alguien que diga amén. Celebramos al Señor porque Él es bueno. Amén.